invito a abrir su Biblia en el segundo de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Préstame la tablet. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 6 al 12. Amén. Del versículo 6 al 12. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Por eso os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser agravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajéis sosegadamente y coman su propio pan. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida. Bien, venimos estudiando este libro de Segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, y ya estamos en la parte final. Estamos en el último capítulo y estamos leyendo los últimos versículos que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia joven. Y estamos en un punto muy crucial y necesario de poder leer. La esperanza del regreso de Cristo, mis hermanos, no justifica la irresponsabilidad. Al contrario, nos llama a glorificar a Dios mediante la vida ordenada, el trabajo y ser ejemplo a los demás. Pablo, después de hablar de la oración, como empieza este capítulo, el capítulo 3, Pablo dice: oren por nosotros. Y antes de eso, Pablo estaba hablando del regreso de Jesús aquí en la tierra. Era la carta, es el enfoque como principal de Primera Tesalonicense y Segunda Tesalonicense, la venida del Señor. ¿Por qué? Porque habían algunos que estaban hablando del que el Señor ya vino. ¿Y qué pasó con los que ya se murieron? Como el Señor ya vino, nos quedamos. Otros están diciendo, los que se murieron y no pudieron esperar el regreso del Señor, se quedaron acá. Entonces Pablo está diciendo, no, eso no es así. Y ahí escribe la carta Primera de Tesalonicense y luego la Segunda de Tesalonicense. Pero la segunda carta de Tesalonicense le escribe a la iglesia, y aquí es lo que hemos entrado, porque algunos habían entendido mal. Si Cristo viene luego, ¿para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarnos si Cristo ya viene? ¿Para qué afanarnos? Y esto es lo que nos habla a nosotros. Pablo, luego de hablar de la oración, Pablo cambia el enfoque. Podríamos pensar que ahora va a hablar nuevamente de la segunda venida, que es como el tema
principal. Pero sorprendentemente, Pablo se enfoca en el trabajo. Y eso ya lo habíamos visto un poco la semana pasada. Pero este punto, estos versículos nos enseñan una gran verdad. Que no existe separación entre la vida espiritual y la vida cotidiana. Yo soy espiritual los días de reunión o las horas de reuniones, pero en el trabajo no es así. No hay una separación entre mi vida espiritual y mi vida cotidiana. Para muchos cristianos, servir a Dios ocurre únicamente cuando estás dentro del templo. Y por eso hemos visto la triste realidad que muchas veces los que se dicen ser cristianos viven una vida distinta dentro de la iglesia y otra vida totalmente distinta en la casa, otra vida distinta en el trabajo, en el colegio, en el barrio y donde se desarrolle. Pero Pablo ataca este punto. Dice, servir a Dios también ocurre cuando un padre sale temprano al trabajo. Servir a Dios también es cuando tú, Beatriz, o Florencia, o cualquiera de nosotros, va a nuestro quehacer diario, al colegio, al trabajo, a hacer trámite a la universidad, o a nuestra casa, a nuestro barrio. Cada uno de nosotros cumple una responsabilidad. Y como cristianos debemos cumplir esa responsabilidad honestamente. La espiritualidad bíblica no escapa de la realidad de nuestro día a día. No lo desasocia, sino que lo transforma completamente. Por eso Pablo dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Observe lo que dice Pablo. Él nos hace una sugerencia. Pablo no dice si sería bueno. No. Tampoco dice si ustedes quieren, hermanos queridos. No. Él dice os ordenamos. La palabra griega que ocupa aquí Pablo es paragleyo. Paragleyo. Es un término militar que describe una orden de un comandante a un soldado. Y cuando un comandante le da una orden a un soldado, ese soldado lo tiene que cumplir sí o sí. No es una mera recomendación, es un mandato apostólico. Y además añade, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, esta autoridad que está tirando Pablo a la iglesia de Tesalonicense no es meramente de él un capricho, sino que provenía del Señor. Y hoy, mediante mis hermanos, vamos a meditar sobre esto. El llamado al orden y al trabajo, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Le invito a que cierre sus ojos y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos permite estar aquí reunidos en torno a tu santa presencia. Gracias, Señor, porque permite abrir este lugar, mi Dios amado, para poder alabarte, glorificar, cantar alabanzas a ti, mi Dios amado, y también orar, entregarte nuestras cargas, mi Señor, y poder interceder por otros. Padre Celestial, ha llegado el momento más importante para nuestra vida, en el cual es la lectura y exhortación de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu sea con nosotros y por nosotros, mi Dios amado, redarguyendo, escudriñando y también bendiciendo nuestra vida a través de ella. Que tu palabra, mi Dios amado, fluya a través de nosotros, tu nombre sea glorificado y tu iglesia edificada en medio de nosotros. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Como ya leímos en un principio y vimos esta introducción, Pablo habla un punto muy fuerte, muy radical, pero muy importante dentro de la iglesia del Señor, que muchas veces se pierde o se ha desconocido, mis hermanos. Muchas veces, tolerando para que los hermanos o las personas que se mantengan en la iglesia, se pasan por alto muchas cosas que no debiesen ocurrir dentro de la iglesia.
Como pastor y obviamente también como hermano, hemos conocido mucha gente que está fuera de la iglesia producto de un mal testimonio dentro de la iglesia. Y muchos de nosotros conocemos ese aspecto. Pero Pablo está diciendo, hermanos, si algún hermano no está hablando de alguien de afuera, está hablando de alguien de adentro de la iglesia. Si algún hermano no se comporta como debiese ser, no se junte con él. En estos tiempos Pablo estaría funado. ¿Cómo es posible eso, Pablo? De no juntarnos con nuestro propio hermano de la iglesia. No, ¿por qué? Porque está mancillando el nombre del evangelio. Y eso Pablo está diciendo, si ustedes no se juntan con él, no está diciendo fúnenlo, no está diciendo margínenlo, sino que le está diciendo que él vea su actitud que es errónea, que no es de un proceder de un hijo de Dios. Y por eso Pablo, primeramente, llama al orden. ¿Y cómo llama al orden? Demostrando el desorden espiritual que había dentro de la iglesia de Tesalónica. Pablo dice, os ordenamos, y habla del hermano que ande desordenadamente. Esa palabra desordenadamente es atactos en griego, que también es un término militar, que describe a un soldado que abandona su lugar en la formación. Describe a alguien que rompe fila, a alguien que actúa independientemente al resto del ejército. Ese es un desordenado. Luego, más tarde, ese término que era el militar se empezó a ocupar para describir a cualquier persona que no tenía disciplina, no tenía un orden. A cualquier persona que empezaba un proyecto y lo dejaba a media. Él era un desordenado, que no tenía responsabilidad, no tenía orden, no tenía dirección, no tenía rumbo, lo que hoy conocemos como un tiro al aire. Luego Pablo aplica este término militar para los creyentes de Tesalónica, que no eran incrédulos, hermanos, no eran incrédulos, eran hermanos en la fe. Pero estaban viviendo sin disciplina, estaban viviendo desordenadamente según su apreciación, según su antojo y su parecer. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La mayoría de los comentaristas afirman que algunos creyentes, como ya había dicho, dejaron de trabajar. ¿Por qué razón? Porque si Cristo regresaba luego, como era lo que Pablo había enseñado, entonces ellos razonaron de la siguiente manera: ¿para qué trabajar? ¿Para qué ir a sembrar? ¿Para qué ir a cuidar el ganado? ¿Para qué esforzarme si total el Señor viene pronto? Y estos que razonaron de esa manera terminaron viviendo a costa de los demás hermanos de la iglesia que sí trabajaban, que sí proveían para la necesidad de la viuda, del huérfano. Sí, mis hermanos, debemos esperar la venida de nuestro Dios, pero eso no tiene que quitar en nosotros la responsabilidad que debemos cumplir en nuestro día a día. Incluso, mis hermanos, que no lo crean, hay muchos hermanos que todavía viven pensando o viviendo de esa forma, de ese estilo de vida. Todavía existen errores semejantes. Hay quienes piensan que la vida espiritual consiste solamente en las reuniones. Cuando nosotros nos congregamos o estamos en el servicio, ahí se activa nuestra vida espiritual. Pero en el trabajo llegan tarde, se van temprano, sacan la vuelta. En el trabajo dejan mucho que desear. En los estudios también son irresponsables. Descuidan sus responsabilidades. Muchos en pos del evangelio descuidan a su familia. Y ayer en el seminario que tuvimos aquí de varones con otras iglesias, el pastor que expuso hablaba sobre eso, sobre el primer mandato de cuidar a nuestra familia. Y muchos de esos en pos de servir al Señor descuidaban a sus hijos, a sus esposas, a su familia, en pos de servir al Señor y su propio compromiso.
Pero sin embargo, la Biblia enseña que una persona verdaderamente espiritual, mis hermanos, es alguien que es responsable de su trabajo. Es alguien que llega a la hora y sale a la hora. Es alguien que cumple con sus deberes, con sus funciones. No que está en su trabajo alegando que los derechos, que aquí, que esto y lo otro. No, usted lo contrataron por algo, cumpla con eso. Ahora, si se pasan un poco más y quieren exigirle un poco más, si usted ve la posibilidad de que con eso puede tener un mejor rédito o un mejor cargo, hágalo. Pero si no, no lo haga. Pero si a usted lo contrataron por X punto, debe cumplir con ese compromiso. Muchas veces se cree que el verdadero o la verdadera persona espiritual es aquella que ora mucho. Y la oración no nos hace espiritual, nos hace más humilde de reconocer que dependemos de un Dios poderoso. Pero también una persona espiritual es alguien que glorifica a Dios con su trabajo, con su trabajo y en su trabajo, que glorifica a Dios en todo el aspecto de su vida, que es el mismo que yo voy a visitar en la iglesia, es el mismo que yo voy a visitar en su casa, es el mismo que yo voy a visitar en su trabajo, es el mismo que yo me lo voy a topar de repente en la calle. Tiempo atrás escuché un testimonio de una persona, de esta misma persona contó su testimonio, de que un día el Señor lo atrapó. Y de ese momento él cambió su forma de ser. ¿En qué sentido? Este hermano es del sur, vino para acá a trabajar y llevaba hartos meses acá trabajando. Y el pastor vino a hacer una diligencia y vino y quiso saludar a este hermano y se consiguió la dirección donde trabajaba este hermano, trabajaba en la construcción. Porque quería verlo, como un buen pastor quería saber cómo estaba su oveja. Y cuando llega al lugar, le pregunta al guardia: hola, ¿sabe que vengo a buscar a Juan Pérez? Juan Pérez siempre para todos lados. Vengo a saludar a Juan Pérez, lo puede llamar, vengo del sur. Y le explica al guardia: Juan Pérez, no ubicamos a ningún Juan Pérez. Como ustedes bien saben, las construcciones son buenos para los sobrenombres. Más que conocerlo por el nombre, por el apellido, la gente se conoce por el sobrenombre. Y el guardia le dice: no, si acá no hay ningún Juan Pérez, pero me lo podría describir. Y el pastor lo describe y le dice: ah, mire, tengo una foto que lo sacamos tiempo atrás. Y le muestra la foto y el guardia dice: ah, el Boca Sucia. Y el pastor queda así como: ¿cómo el Boca Sucia? Me dijo: sí, este caballero le dice Boca Sucia porque dice 5 palabras y de esas 5, 8 son puro garabato. Y cuando lo mandan a llamar y venía este hermano, el guardia le dice: Boca Sucia, aquí te buscan. Y cuando el Juan Pérez vio que lo buscaba, que era el pastor, y el otro le gritó el sobrenombre, quedó pálido. Y él decía: yo lo vi a los 10 metros y no me pude mover, hermano. ¿Por qué? Porque mi vergüenza no me dejó avanzar más. Y de ese día cambió. También conozco otro, no sé si ya es verdad o no, pero este testimonio lo escuché muchos años atrás, después lo volví a escuchar por otra persona. Una vez estaba un hombre predicando en el púlpito y predicaba de la grandeza de Dios y cómo Dios transformaba a las personas y hablaba y hablaba. Y de repente llega una señora con 2 almohadas y una frazada. Llega y pasa y se va derecho al altar, a donde estaba este caballero predicando. Deja la almohada del altar, la frazada y se acuesta ahí. Todo quedaron: ¿qué le pasa a esta señora? Resulta que esa señora era la esposa de aquel que estaba predicando. Y el pastor le dijo: ¿pero qué está haciendo? No, pastor, tranquilo. Lo que pasa es que yo quiero vivir con el hombre que se pone acá. Hablando por el caballero que está predicando. Pero con el hombre que llega a la casa, con ese no quiero vivir. Yo quiero vivir con el hombre que se expresa acá en la iglesia.
Eso es lo que estaba atacando Pablo. Eso es lo que estaba viendo Pablo en la vida de los cristianos de Tesalónica. No porque Cristo venga, nosotros vamos a dejar de un lado las responsabilidades. El ser espiritual no se condice solamente aquí en la iglesia, es en todo lado, es en todo lugar. El orden refleja el carácter de nuestro Dios. Aquí hay una enseñanza profundamente teológica, porque Dios exige el orden. ¿Sabe por qué Dios exige el orden? Porque nuestro Dios es un Dios de orden y de lógica. No deja, como dice una frase, Dios no juega los dados, no deja nada al azar. Desde Génesis encontramos un universo perfectamente organizado. La creación no es caótica, no. Cada estrella ocupa un lugar, cada estación tiene su tiempo y cada criatura en este planeta cumple un propósito en específico. Pablo mismo lo va a decir a la iglesia de Corintios, en el capítulo 14, versículo 33, dice: Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. Y el orden trae paz. ¿O no le pasa a usted que son dueñas de casa, que llega a la casa y está todo limpio? Mira el lavaplato y está todo en la loza limpia, ni siquiera limpia, está en su lugar. La cama limpia, todo limpio. Eso a uno no le trae paz. Cuando llega usted del trabajo, todo cansado, llegamos del trabajo y llega a la mesa los platos sucios, la ropa sucia, todo desordenado, los juguetes por acá, la ropa por allá. No, ¿le trae paz a usted? Dice, qué rico, llegué a este lugar. No, Dios es un Dios de paz y eso produce orden. Por eso el creyente refleja el carácter de nuestro Padre Celestial cuando vive una vida ordenada según los preceptos de nuestro Dios. El desorden constante de nuestra vida, una vida fluctuante en nosotros, no glorifica a Dios. Por ejemplo, pensemos en una orquesta. Cada músico que está en una orquesta es un profesional. Cada músico pasó un tiempo de audición para pertenecer a esa orquesta. Y obviamente cada uno de esos músicos tiene un talento extraordinario. Pero imagínese usted que cada uno de esos músicos, que son profesionales, que tienen un talento extraordinario, cada uno decidiese tocar cualquier tema, como ellos quieren, en la tonalidad que a ellos se le ocurre y la melodía que ellos prefieran. El resultado no sería algo armónico, sino sería puro ruido. Aunque cada uno de ellos son talentosos, pero si cada uno toca lo que quiere tocar, la banda de la vecindad del Chavo sonaría mejor que ellos. ¿Por qué? Porque no están ordenados. Cada talento sin un orden produce desorden. Así ocurre también dentro de la iglesia. Todos tenemos dones dados por el Espíritu Santo. Todos tenemos capacidades distintas, pero solamente se produce armonía cuando vivimos bajo el señorío de Cristo. Recién ahí hay algo armonioso. Ahora, mire lo que dice versículos 7 y 9. Leemos. Versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo dice, vosotros mismos sabéis cómo debéis imitarnos.
Pablo no solamente enseña con las palabras, Pablo no solamente está exhortando con las palabras, sino que él moldea con el ejemplo, con el actuar. Su autoridad no descansa únicamente en un buen discurso, si es carismático o no, no descansa en sus palabras elocuentes, descansa en su vida. ¿De qué razón? Lo que dice es igual a lo que hace. La autoridad moral del pastor o del líder o de un cristiano nunca exige aquello que uno mismo no practica. Por eso puede decir Pablo, imítenme. No porque él fuera perfecto, no porque él quisiera llamar la atención, no porque él quisiera ser popular, quisiera ser influencer, no, sino porque su vida apuntaba a Cristo. Por eso él podía decir tranquilamente, imítenme. Y aquí encontramos un principio enorme para la vida de aquellos cristianos, o de nosotros los cristianos. La autoridad espiritual nunca proviene solamente de conocimiento, no, proviene del testimonio. Las personas olvidarán mucho nuestro sermón. Si nos juntamos nuevamente y usted nos visita nuevamente el próximo domingo, la mayoría de mis palabras se le van a olvidar. Pero distinto es una vida coherente. El distinto es, a él yo lo vi, a él yo lo vi hacer, yo lo vi hacer esto, otro, y después andaba predicando haciendo esto, otro. Creo que esta experiencia la he contado varias veces, pero una compañera de la universidad, cuando yo estudié, que es atea, una vez me dijo, ¿cómo cree que yo crea en el Evangelio si al lado de mi casa vi un pastor? Que la iglesia la tiene en el único almacén que había en ese entonces en la villa, en la población. Y estaba al lado. Entonces, para poder ir a comprar, había que pasar por fuera de la iglesia y escuchar al pastor. Y ahí el pastor hablaba del amor, de la misericordia, del cambio, que hay que hacer correcto, justo. Pero al lado de mi casa yo escuchaba cómo gritaba, le pegaba y garabateaba a su esposa. ¿Cómo quiere que yo crea si veo este balance? Lo que dice en su iglesia y lo que hace en privado. Y aquí encontramos, mis hermanos, esto. Muchas palabras de los sermones se van a perder. Muchas predicaciones que nosotros hagamos en la calle, la gente va a escuchar y se les va a olvidar. Pero nuestra vida como testimonio, como cristiano, nadie la va a poder refutar. Nadie. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio vale delante de los demás. No para salvación, pero sí para buenas obras. Para lo que los demás crean. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hacían milagros, algunos profetas decían, para que crean las demás naciones que hay Dios en Israel. No era para nosotros, es para los demás. Y Pablo dice en el versículo 8, no comimos de balde. Dice, no comimos de balde el pan de nadie. La expresión dice, no nos aprovechamos de ustedes. Pablo tenía esa autoridad de decirle a la iglesia de Corintios, yo no me aproveché de ustedes. Y Pablo sabía que ninguno de ellos se iba a levantar y decir, Pablo, no es así. No, él sabía que no se aprovechó. Antiguamente se decía la siguiente frase cuando alguien se casaba. Que el que se oponga, que hable ahora o calle para siempre. Y ahí había un nerviosismo. Muchas veces yo me opongo por esto y quedaba ahí la tole. Me acuerdo cuando chico, pasó una vez en la iglesia donde yo participaba en la oficina de informaciones de esa iglesia, y ahí llegaban las personas que querían casarse y entregaban su documentación. Yo la recibía, la chequeaba y luego se la pasaba a las personas que estaban a cargo de la ceremonia. Y esa frase de hace mucho tiempo que yo no la escuchaba dentro de la iglesia. Y es más, se prohibió decir esa frase
porque muchas veces había problemas. Recuerde que en la antigüedad una persona que se casaba en el sur no quedaba registrado a nivel nacional. Podía casarse en el norte, en el centro y tener varias familias. Después, a los meses después, se podía ver un cruce de problemas. Entonces pasaba esa situación. Y no sé por qué el pastor en ese entonces se le ocurre decir esa bendita frase. El que se oponga, hable ahora o calle para siempre. Y no se levanta un hombre por ahí. Uy, yo la atenderá ese día sábado del matrimonio. Pablo tenía tan nivel de moralidad y de autoridad de decirle a una iglesia, a una congregación grande, yo no me aproveché de ustedes. Y él sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Y la iglesia de Tesalónica sabía que lo que estaba diciendo Pablo era verdad. Pablo, aunque tenía la autoridad, porque lo había explicado anteriormente, de recibir sustento por la iglesia, Pablo trabajó, no se aprovechó. ¿Por qué? Porque él no quería que nada le entorpeciese para poder predicar el evangelio. Él decidió trabajar con sus propias manos. No que la iglesia de Tesalónica lo sostuviera, porque él quería eliminar cualquier obstáculo para poder predicar el evangelio. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 dice, porque me es impuesta necesidad. Que el predicar el evangelio. Y por eso él nos aprovechaba, aunque tenía la autoridad moral y la autoridad apostólica para poder recibir los beneficios de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva ya lo había hecho así. En Hechos se lee que todos los que tenían daban su bien a la iglesia para mantener la obra, para mantener a la viuda, al huérfano y a los que predicaban. Ellos, eso se daba en comunidad, pero Pablo no quiso hacer carga para los demás. Y él decidió trabajar. Y también en Hechos capítulo 18 nos dice que él aprendió el oficio de construir, confeccionar tiendas con Priscila y Aquila. Le enseñaron ese oficio. Entonces Pablo durante el día trabajaba y en la noche estudiaba. Y así, aún así, escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Qué ejemplo para nosotros, mis hermanos? Que no tenemos que tener excusa, ¿para qué? Para la pereza. Nunca confundir la dependencia de Dios, mis hermanos, con la irresponsabilidad. Sí, Dios es nuestro proveedor, Dios nos provee a nosotros, pero eso no nos exime de qué, de ser responsable para salir a buscar. Él dice, su palabra dice, mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, pero Dios les da el alimento. Pero usted ha visto un ave esperar que le mande el alimento el gusanito Dios en el árbol. No, el ave sale a buscar, pero Dios le provee el alimento. Así igualmente nosotros debemos vivir, porque vivimos en una cultura donde muchas personas, y ese se dice el sueño del pibe, trabajar poco y ganar mucho. Ojalá que el trabajo me quede cerca de la casa, que haga lo menos posible y que gane mucho. Haciendo el menor esfuerzo para tener una mayor recompensa. Pero el Evangelio, desde Génesis a nosotros, nos enseña que produce personas diligentes, responsables, confiables, puntuales, honestas en nuestro trabajo. ¿Por qué razón? Porque ya no trabajamos para nosotros, trabajamos para Cristo. Y eso es una mayor responsabilidad que para el patrón, una palabra bien antigua, para el patrón que nos dé el salario. ¿Por qué? Porque Dios nos está mirando a nosotros. Como dice Pablo a la iglesia de Colosense, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y no está hablando de hacer las cosas dentro de la iglesia, en lo culto, en la ofrenda, en hacer esto y lo otro. No, está hablando en la vida cotidiana. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Y la reforma trajo estos principios nuevamente para nosotros. Por ejemplo, Juan Calvino escribió esta frase: el trabajo es una vocación dada por Dios
para su gloria. No, el trabajo no es un castigo. No. ¿Por qué razón? Porque Dios le ordenó a Adán antes de la caída que trabajase. Después de la caída, lo que hizo Dios, la maldición, es que el trabajo no iba a costar más. Pero antes, Dios le había dicho a Adán, antes de que formase a Eva, Dios le había dicho, cultiva, soyuga los animales. Adán tenía responsabilidades. Con Eva también Adán le transmitió esa responsabilidad de que debían cuidar el huerto. Después de la caída, el trabajo iba a ser más pesado, iba a ser más costoso, no iba a costar más. Pero el trabajo es una bendición de Dios. O sea, el lunes no debiésemos alegar por el día lunes. Nos cuesta, hermano, sí nos cuesta, porque día lunes levantarse, una semana nueva de trabajo, pero debemos de agradecer a nuestro Dios porque Él nos da el sustento. Todo trabajo honesto puede convertirse en un acto de adoración a nuestro Dios. Cuando entendemos eso, el lunes no es nuestro enemigo, sino que se convierte en un campo misionero para poder expandir. Como último punto, mis hermanos, llegamos a un punto muy álgido del pasaje de Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí Pablo no dice el que no puede, dice el que no quiere. Y existe una enorme diferencia entre no poder y no querer. La Biblia siempre, desde los mandamientos mosaicos, siempre ha protegido al enfermo, al anciano, a la viuda, al huérfano, al necesitado, siempre. Pero aquí Pablo no habla de aquel que no puede, sino habla de aquel que es perezoso, pero voluntariamente. Del que puede trabajar y no quiere. Y decide vivir una vida sin esfuerzo, pero que el esfuerzo lo haga el otro, el ajeno. Pablo está aplicando aquí una enseñanza que ya se ve en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento leemos, dice, ve la hormiga, oh perezoso, en el libro de Proverbios. La hormiga no necesita un supervisor, no necesita amenazas, si no trabaja no come, no. Ellos trabajan porque es su naturaleza, como comunidad. Ellos trabajan porque es su esencia. Y Salomón dice, aprende de ella, de las hormigas. La pereza nunca aparece como una virtud en la Biblia. Pero en nuestra cultura muchas veces se romantiza la comodidad. Pero la Escritura presenta la pereza como un pecado, porque contradice el diseño original de Dios. Tiempo atrás, en un programa, salió dando un video que se hizo viral, salió Dante de Gebel entrevistando a Cristian Castro. Y Dante Gebel le dice, ¿y tú qué haces en tu día? Nada. ¿Pero cómo no hace nada? No, no hago nada. ¿Pero qué te dicen? No, me siento y no hago nada. ¿Todo el día? Todo el día. Y el Cristian Castro dice, y yo llamo a cultivar eso porque siempre hay que andar ocupado, bueno, yo no hago nada. Y esa es su filosofía. Y muchos dicen, oh, qué bendición, qué bueno, qué genial hacer eso. Hermano, yo me volvería loco no hacer nada. ¿Cómo? Me faltan horas para el día para hacer algo. No podría sentarme y no hacer, literalmente no hacer nada. Eso ataca al diseño original de Dios. Por eso, trabajar con fidelidad no es una simple necesidad económica, mis hermanos, para poder llegar a fin de mes.
es una manera de reflejar la imagen de Dios creador y también su obra a través de nuestro trabajo. ¿Por qué razón? Porque el ocio abre la puerta a otros pecados. ¿Cuál fue el pecado inicial de David que pecó con Betsabé? El ocio. Su pueblo estaba en guerra. ¿Y él a dónde estaba? En su palacio, haciendo nada. Un Cristian Castro cualquiera. Y como no estaba haciendo nada, salió a caminar y vio a esta mujer bañándose y ahí se desencadenó todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces, Pablo, en los siguientes versículos, añade un diagnóstico preciso. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Como no tenían trabajo y no hacían nada, se entrometían en lo ajeno. Quien deja de ocuparse en lo que Dios le ha encomendado suele terminar ocupándose en lo que Dios no le ha encomendado. La ociosidad es un pecado muy peligroso, mis hermanos, porque la ociosidad convierte nuestro corazón en terreno fértil para el chisme, la crítica, la murmuración, el conflicto y estar entremetiéndose en cosas que no me llaman la atención a mí, ni me pidieron la opinión. Una mente sin propósito suele llenarse con asuntos ajenos. Ahora, nuestra pregunta debiese ser, ¿estoy siendo fiel en la responsabilidad que Dios me dio, en los medios y en las consecuencias que Él me dio? ¿Trabajo con excelencia como para el Señor? ¿O paso tiempo opinando sobre la vida de los demás sin que me pregunten? Una iglesia saludable no se caracteriza solamente por cultos vibrantes, sino que por creyentes que honran a Cristo, así como el domingo, de la misma forma el lunes por la mañana, donde no encuentran una maldición al trabajo, ni se enoja por andar en el metro todo apretado, sino que saben que eso es obra y menester de Dios. Asimismo, en el hogar, en los estudios, en las universidades. Y aquí Pablo, mis hermanos, empieza a corregir a quienes viven desordenadamente dentro de la iglesia, no afuera. Recuerde, Pablo está hablando de los hermanos dentro de la iglesia, que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y Pablo no llama a la iglesia al desprecio, no, sino que los llama a la disciplina con un propósito de poder restaurar. Muchas veces en muchas iglesias he visto disciplina, pero que nos llama a la restauración, llaman a la denigración de la persona y lo exponen en vez de cubrirlo. Tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento cuando Noé salió de la barca, Noé salió del arca y pasaron mucho tiempo y él se emborrachó y quedó desnudo. Y uno de sus hermanos menores, uno de sus hijos menores, lo vio en esa condición y fue a contarle a los demás hermanos. Pero no fue a contarle para cubrirlo, sino para chismear, para avergonzarlo. Pero ¿qué hicieron sus dos hermanos mayores? Tomaron cada uno una frazada, por así decirlo, una túnica, y fueron caminando de espalda para cubrir a sus padres. Eso es restauración. Ellos sabían que su padre estaba en esa condición, ellos sabían que estaba desnudo, pero aún así no lo avergonzaron, a diferencia del niño, que era más inmaduro que los adultos. Así muchas veces en muchas iglesias, en esa disciplina, lo exponen y quebrantan la fe pública, el testimonio público de aquel hermano, en vez de restaurarlo. ¿Por qué razón? Porque aunque ese hermano se haya puesto en comunión con Dios, siempre va a quedar en la conciencia colectiva que ese hermano falló. Y va a pesarle siempre ese mal testimonio. Pero Pablo llama a la disciplina no con un propósito de restaurar,
Porque el objetivo de Dios, mis hermanos, cuando Él nos castiga, nunca es para destruir, sino para recuperar nuestra alma. Y bueno, ese será el siguiente tema del próximo domingo. No, el próximo domingo no, porque tenemos visita. El subsiguiente. Una disciplina que restaura. Y allí veremos cómo Pablo, siguiendo el pasaje bíblico, habla de una iglesia fiel, con verdad, con firmeza, con amor, para poder restaurar el desorden y a quienes que se habían desviado de una fe genuina. Pero resumiendo, mis hermanos, aquí, Cristo viene. Sí, Cristo viene. Viene en el día glorioso a buscar su iglesia para ser arrebatado. O viene por cada uno de nosotros de una forma individual, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro día. Pero de que nuestro Dios viene por nosotros, viene por nosotros. Pero eso no nos debe crear en nosotros una cultura escapista. Llévanos de aquí, Señor, para no trabajar más. Llévame de aquí, Señor, para no tener más deuda. Llévanos de aquí para no tener más enfermedades. No. Mientras no haya un sol, mientras estemos de este lado del cielo, debemos de ser diligentes con nuestras responsabilidades y cuidar el testimonio que Dios nos ha entregado. Amén. Le invito a que se ponga de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, porque usted nos instruye, mi Dios amado, y nos enseña, Padre Celestial, otra forma de poder predicar tu evangelio. Muchas veces creemos que predicar tu evangelio es estar parado en una esquina con un micrófono, un parlante y hablar de ti. También es una forma, pero otra forma más potente de predicar el evangelio es demostrarlo todos los días en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra actitud, cómo nosotros vivimos el evangelio, tanto pública como privadamente, mi Señor. Padre Celestial, ayúdanos, mi Dios amado. Que tu Santo Espíritu sea trabajando en nosotros y por nosotros, mi Señor. Te lo rogamos, Señor. Sigue trabajando en nosotros, sigue perfeccionando, sigue creando la imagen de tu Hijo de Jesucristo en nosotros, Señor. ¿Para qué? Para que lo podamos reflejar, mi Dios amado. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos y rogamos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.